Muy bien, apreciados hermanos, en esta mañana nos alegra saludarles desde acá, Santa Cruz de la Colina, Santander, Colombia. Y vamos avanzando en el estudio de este bello libro, movimiento adventista. Así que vamos en el capítulo 17, vamos a avanzar en lo posible hasta la mitad de este capítulo y vamos a tomar o extraer de allí lo mejor que podamos para nuestro beneficio en nuestros días. Así que como pueden ver ya en pantalla, tenemos allí el título, ayúdenme, ¿cómo es el título? Siguiendo al Cordero en momentos difíciles. Muy bien, siguiendo al Cordero en los momentos De difíciles. dificultad. Bien, aquí tenemos un texto bíblico. Lo encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 12. Quiero pedirle a algunos de ustedes que por favor me ayuden a leer este texto en voz alta. Dice, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y los libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Muy bien, esto era lo que estaban afrontando nuestros pioneros en su época. Ellos tenían ese gran deseo de compartir esa verdad, ese mensaje de los tres ángeles y especial el del tercero. Querían compartirlo, pero tenían dificultades. Y allí es donde el pastor es el que puede ayudarles en el momento de dificultad, en el momento de nublado. Así que ellos querían compartir estas verdades, pero sufrían de dificultades, especialmente económicas. Estaban afrontando una difícil situación, pues eran pobres, querían publicar, querían compartir, querían disfrutar esto con la mayoría de personas, pero no podían. Así que empezaron a tomar lo que tenían, tomaron el dinero que tenían, se esforzaban en los trabajos que podían para poder compartir parte de ese evangelio, pero era difícil, no encontraban medios hasta que decidieron avanzar y el Señor empezó poco a poco a abrir el camino, el paso, para que entonces pudieran así predicar. Así que vamos a meditar acá, voy a leerles acá simplemente un corto pensamiento de algo que ellos estaban sufriendo. Dice, los que hasta este tiempo habían aceptado el mensaje del tercer ángel eran pobres en los bienes de este mundo y en consecuencia podían hacer poco financieramente para la difusión del mensaje. El pastor White y su esposa y el pastor Bass vieron la importancia del trabajo personal entre los hermanos esparcidos y también la necesidad de preparar material de lectura para poner en las manos de la gente como una ayuda para guiarlos en el conocimiento de la verdad. Mucho les ayudó el pastor Bass su folleto sobre el tema del sábado, al presentar este tema al ir a diferentes localidades y con la circulación del mismo por el correo. Él trabajó con la mayor perseverancia. Así que vemos entonces sus esfuerzos. No tenían dinero. El pastor White tomó un trabajo en el cual tenía que estar cargando piedras, llevar piedras para la construcción de una vía. Sangraban sus manos y al final no le pagaban el dinero. Así que Dios empezó a revelarles y a mostrarles el camino y empezó también a darles medios. Quiero enfocarme ahora desde este punto de vista, mis apreciados hermanos, y quiero que lo analicen así. La actitud de ellos, su devoción, muchas veces tenían que dejar hasta sus alimentos con tal de propagar este santo evangelio al mundo entero. Y es lo que hoy en día su pueblo, nosotros, debemos esforzarnos por dar de lo que tenemos y así entonces aportar y que este evangelio pueda crecer y pueda extenderse, este mensaje del tercer ángel. Es una verdad antigua, pero es una verdad ¿cómo? ¿Cómo es esa verdad del tercer ángel hoy en día en nuestra iglesia? Presente. No, Presente. es una verdad olvidada. Muy bien, es una verdad presente, pero en la iglesia es una verdad que, Olvidada. muy bien, es una verdad olvidada. Así que nosotros debemos analizar la actitud que ellos tenían, que los impulsaba para que nosotros hoy en día podamos hacer lo mismo. Y entonces, como lo decía nuestro título, siguiendo al Cordero aún en medio de las dificultades. Así que quiero abrirme aquí un paréntesis y explicar un poquito sobre la fe. Nosotros, como seres humanos, creemos lo que creemos, vivimos como vivimos, porque pensamos como que
cómo pensamos. De esa forma trabajamos nosotros como seres humanos. Así que quiero que nos enfoquemos en nuestra fe, en nuestras creencias por un segundo, por un momento, y entonces continuaremos allí abarcando sobre el mensaje que está allí en el capítulo 17. Quiero que abran sus Biblias, por favor, y me ayuden a leer Hebreos 11 y el versículo número 1. Hebreos 11, versículo 1. ¿Cómo nos dice? ¿Quién me ayuda a leerlo, mis apreciados? Hebreos 11. Sí, señora. 1. ¿11 qué, perdón? Verso 1, hermano. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muy bien. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Hay alguna Biblia que diga diferente la palabra convicción? ¿Todas dicen lo mismo? Esperamos. La fe es estar seguro de lo que esperamos y ciertos de lo que no vemos. Muy bien, allá ahí se traduce diferente este pasaje. Bien, esa palabrita convicción viene del griego elenco. Y esa palabra lo que significa, lo que quiere decir es, bueno, allí hay una dejar convicto, convencer, redarguir, dejarnos claros en las cosas, presentar las evidencias. Eso es lo que quiere decir la palabrita convicción. Y vamos a verla desde otro punto de vista. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 16. Vamos a leer 3 versículos allí sobre esto. 16 y el versículo número 8. Y ustedes me van a ayudar a leerlo también. 16, cuando- 8. Y Sí, cuando señora. Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Muy bien. ¿Está hablando de qué persona? Del Espíritu Santo. Muy bien. Cuando Él venga, ahora la palabra redarguirá o convencerá, en mi Biblia traduce redarguirá, en la que leyó la hermana se traduce convencerá. Es la misma palabrita y la misma palabra elenco en griego, y es que cuando el Espíritu Santo venga, dice acá, que nos va a redarguir, a convencer, nos va a mostrar las evidencias de, y entonces así nos deja convictos. Vamos a avanzar un poquito más sobre la fe para continuar un texto más. Vamos a ir a Génesis, capítulo 6, versículo 3, y pido el favor nuevamente, apreciados, que me ayuden a compartir este texto. Génesis 6, versículo número 3. Y dijo el Señor: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, y así sus días será 120 años. Muy bien, acá en el hebreo, la palabra, su significado es el mismo. Y la palabra la encontramos donde dice, y dijo Jehová, no contenderá. Es la misma palabrita, es el mismo principio. ¿Qué quiere decir? No siempre Dios nos va a estar mostrando las evidencias, no siempre Dios nos va a estar convenciendo, no siempre Dios va a estar luchando con el ser humano, no siempre Dios luchará entonces con la raza humana. ¿Tenemos tiempo limitado? Sí, tenemos tiempo limitado nosotros los seres humanos. No siempre Dios nos va a estar mostrando las evidencias. Un último texto para entonces darles una conclusión y lo encontramos en el libro, la epístola de Judas. Judas. Solo tiene un capítulo y el versículo dice, el versículo 15 nos dice de la siguiente forma, voy a leerlo desde acá. Judas, verso 15, perdón, dice, para ejecutar juicio contra todos y convencer a todos los impíos de entre ellos de todas sus obras impías que han cometido impíamente y de toda palabra dura que los pecadores impíos han hablado contra él. Así que entonces encontramos la misma palabra, dice, para ejecutar juicio contra todos y convencer a todos los impíos.
Entonces encontramos allí la misma palabra para ejecutar juicio contra todos y convencer, mostrar las evidencias. La idea aquí en este pasaje es un juicio. Haga de cuenta que usted está ante un tribunal, usted se acusa, es acusado o acusada por ser el culpable y llega a ese tribunal y cuando usted llega le presentan todas las evidencias. Hizo esto, hizo aquello, hizo aquello, hizo aquello otro, y todas las evidencias están presentes de tal forma que la persona queda con la boca cerrada sin poder hablar, dejar convicto, mis hermanos. Esto es lo que significa la fe y era la fe que tenían nuestros antepasados, nuestros pioneros. Es la fe que Dios quiere revelar en cada uno de nosotros, ¿sí? Es lo que el pastor también nos ha ido mencionando sobre este tiempo. Nosotros necesitamos primero tener una visión para entonces poder salir y ahora sí compartir la visión. Necesitamos tener una relación con Dios, necesitamos estar tan cerca de Él, dejarnos conducir por Él y así tener las evidencias en nuestra vida y poder ahora con seguridad compartir este santo y bendito evangelio. Amén. Muy bien, vamos a continuar entonces avanzando. Vamos a leer acá este texto. Ayúdenme allí ustedes, por favor, a leerlo. Vamos a correr acá. Muy bien. La encontramos en Deuteronomio 19, volviendo entonces a nuestros pioneros. ¿Cómo nos dice Deuteronomio 19:14, perdón, y luego 27:17? Dice: la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo, que fijaron los antiguos. Muy bien. Este es un principio bíblico, un principio con respecto a la heredad. Dice que la heredad que posees en la tierra de Jehová tu Dios te da, no la reducirá los límites o para nuestro beneficio. No vamos a correr los linderos o los hitos. También se usa esa palabra. Y luego en el versículo capítulo 27, verso 17 dice: maldito el que redujere el límite de ¿quién? De su prójimo. Y dirá todo el pueblo, amén. Entonces tiene que ver con los límites, tiene que ver con los linderos o con los hitos que se han establecido. En este caso vamos a aplicarlo a nuestra fe. Hay unos muros o unos pilares o unos hitos que han sido establecidos desde el principio y debemos nosotros fundarnos sobre esos hitos, ¿sí? Sobre esos fundamentos. Es los fundamentos que tenían nuestros pioneros. Era el mensaje que ellos querían promover, propagar, llevar al mundo. Y ese fundamento es un fundamento seguro. Y hoy en día nosotros no podemos cambiar ese fundamento, sino como lo hemos venido estudiando en este libro, debemos entonces es ampliar, recibir luz de Dios, pero siempre estando fundados allí, no en un fundamento nuevo. Continuemos. Vamos a leer entonces allí, manuscritos inéditos, el tomo 1, la página 57. Ayúdenme a leer, hermanos, por favor. Perdón. ¿Cómo nos dice? Contra la remoción de los hitos. Cuando aparecen los hombres que quisieran renovar un hito o eliminar un pilar del fundamento que Dios ha establecido por su Santo Espíritu, que los hombres de más edad que fueron pioneros de nuestra obra hablen con claridad y hablen también los que están muertos, haciendo que se reimpriman sus artículos en nuestras revistas. Reúna los rayos de luz divina que Dios ha dado cuando condujo a su pueblo paso a paso en el camino de la verdad. Esa verdad soportará la prueba del antiguo y el análisis más riguroso. Muy bien, hermana. Les pregunto ya a ustedes, hermanos, dice que debemos hablar con claridad y que deben hablar también ¿quiénes? ¿Quiénes más deben hablar? Los muertos. Los muertos. ¿Cómo es eso que los muertos deben hablar? Los libros que Apocalipsis que se 14, ¿sí? reimpriman nuevamente. Muy bien. Entonces, dichosos aquellos que mueren en el Señor porque descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos Irán. continúan, ¿no?
¿no? Eso es una bendición para aquellos que mueren en este mensaje. Sus obras con ellos continúan. Así que Dios está haciendo también énfasis en el fundamento, en los hitos antiguos, los cuales nosotros debemos fundarnos en ellos y dar luz y claridad hoy en día, en nuestro día, sobre esto. Esto era lo que los pioneros querían hacer. Ellos querían imprimir, querían compartir esa verdad y gracias a ello dejaron esas verdades escritas y hoy en día nosotros podemos tener un fundamento seguro, un fundamento firme en nuestra fe. Muy bien, vamos a ir ahora a primeros escritos y notemos ahora de estos fundamentos cuáles son esenciales o qué es lo esencial hoy en día, ¿sí? Si esos fundamentos realmente son necesarios y esenciales hoy en día, lo que ellos se esforzaron y lucharon y de que sufrieron perplejidad y dificultad, pudieron compartir e imprimir ese material. Bien, vamos a leer acá el primer párrafo, lo encontramos aquí a la izquierda. Por favor, colabórenme con la lectura, mis apreciados. Vi la necesidad especial que tienen los mensajeros de velar y de tener todo fanatismo donde quiera que se levante. Satanás está apremiando por todos lados y a menos que seamos vigilantes al respecto y tengamos los ojos abiertos para ver sus lazos y trampas y llevemos puesta toda la armadura de Dios, los dardos de fuego del maligno nos alcanzarán. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, Muy bien, pero ¿cuántas son las verdades que contiene la palabra de Dios? Muchas. Muchas. ¿Y cómo son esas verdades? Preciosas. Preciosas. Muy bien, hermana, continúe. Pero es la verdad presente la que el rebaño necesita. Muy bien, ¿qué necesita el rebaño hoy en día? ¿Qué necesita? La verdad presente. La Muy verdad bien, presente. la verdad presente. O sea, la Biblia es tan maravillosa y es tan amplia. ¿Y cuántas verdades tenemos? Todas son preciosas. Pero realmente lo que hoy en día el rebaño está necesitando es la verdad presente. Muy bien, hermana, continúa. He visto el peligro que existe de los mensajeros, que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienen, que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. En esto Satanás aprovechará cada ventaja posible para perjudicar, pero los para perjudicar los temas, para perjudicar la causa, sí. Muy bien, vamos a tenernos ahí un momentico. Entonces, notemos esto. Esto es lo que Satanás quiere lograr. Satanás no se preocupa o no le interesa si nosotros estudiamos la Biblia o no. Lo que él quiere es desviarnos de ¿qué? De la verdad presente. Él quiere que el pueblo esté desviado de esa verdad. Y si el pueblo no tiene esa verdad, a él le da igual. Por eso entonces estamos hablando especialmente en el ámbito del santuario, del lugar santísimo. Y todo lo que contiene allí es parte de la verdad presente. Necesitamos espaciarnos en ello. Es el mensaje que hoy en día necesitamos como pueblo, como iglesia. Entonces, como les hablaba al comienzo, la fe es una experiencia con Dios, pero la fe también no solamente es consagración a Dios, sino también conocer el mensaje que Dios tiene para nosotros en nuestros días. Entonces la fe es la experiencia que tenemos con Dios y es el permitir que podamos ser conducidos con Él. Él ha mostrado las evidencias de nuestra vida y entonces sabemos el mensaje que nosotros debemos dar hoy en día. Existe también otro peligro. El otro peligro es tener información, tener conocimiento. Podemos ser personas que tenemos información, tenemos conocimiento hasta cierto punto de la palabra, pero solamente eso es conocimiento. No es que nosotros podamos conocer los tiempos. Necesitamos entonces tener una clara visión con Dios para que así podamos también compartir este santo y bendito mensaje. Continuamos con el párrafo a nuestra derecha. ¿Cómo nos dice? Dice, pero los temas como el santuario en relación con los 2300 días
Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual. Establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. He visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales, hasta ahí. Bueno, sí, me faltó un pedacito en los cuales deben enfocarse los siervos de Dios, termina allí. Entonces, aquí nos presenta el espíritu de profecía los temas en los cuales debemos enfocarnos y también los temas los cuales nos muestran el lugar en el que nosotros estamos viviendo o en el momento en el que estamos viviendo en la historia de este mundo. Sobre todo esto, Dios dejó luz y fue la obra de sufrimiento de nuestros pioneros para dejarnos esa luz con un propósito, un fundamento, y la iglesia conozca, su pueblo remanente entienda en qué lugar está y qué obra tiene que desempeñar de ahora en adelante. Amén. Muy bien. Voy a pedir el favor que me continúen ayudando a leer allí. Este es un libro, está en inglés, es Consejos para Escritores y Editores, la página 30 y 31. Y es un párrafo sobre los pilares, es un fundamento firme. Y noten ustedes que nos presenta 7 puntos o 7 ápices, o vamos a decir que solo 7 doctrinas, las cuales nos señalan o nos diferencian como un pueblo especial. Vamos a leerlo, por favor. El tiempo transcurrido en 1844, un periodo de grandes eventos que abrió ante nuestros ojos, asombrado la purificación del santuario. Muy bien, vamos a empezar a contar. ¿Qué cosa es la purificación de qué? Del santuario. Muy bien, primera. Continuemos, hermana. Que se llevaba a cabo en el cielo y tuvo una relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. También con los mensajes del primero y segundo ángel y con el tercero. Muy bien, ¿cuántos llevamos entonces hasta allí? ¿Cuántos? ¿Cuántos pilares? 4. Muy bien, 4. muy bien. Avancemos. Y desplegó el estandarte en el cual estaba escrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muy bien. ¿Cuántos? 5. Muy bien, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Se conoce como justificación por la fe. 5. Vamos a avanzar. Uno de los hitos de este mensaje fue el templo de Dios, visto en el cielo por su pueblo, amante de la verdad, y el arca que contenía la ley de Dios. Muy bien, el santuario, ya lo mencionamos. Siga, hermana. La luz del día de reposo del cuarto mandamiento Muy bien, un sexto. Con sus fuertes rayos el camino de los transgresores de la ley divina. Sí, continuemos. La inmortalidad de los malvados es un antiguo hito. Muy bien. Entonces, ¿cuántos encontramos en total? 7. 7, muy bien. Entonces, estos son hitos o fundamentos que la mensajera del Señor nos dice que son importantes. Y ahora ella termina diciendo allí, ¿no? No puedo recordar. Ajá, no puedo recordar. No puedo recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de los antiguos hitos. Muy bien, entonces ella presenta esos 7 hitos o 7 pilares como nuestro fundamento, y es lo que nos separa de todas las demás denominaciones como un pueblo especial. Es por lo que lucharon nuestros pioneros y dejaron escrito esto. Así que estos son los fundamentos. Nuestra fe se basa también en nuestras creencias y nuestra relación con Dios. Pensamos, actuamos porque tenemos nuestra fe, nuestras creencias. Así que debemos enfocarnos, mis hermanos, en estos temas que han sido olvidados y que son fundamento de nuestra fe, y preocuparnos hoy en día como pueblo. Saben, primeros escritos, ya lo hemos estudiado durante el estudio de estos capítulos anteriores. Primeros escritos nos habla sobre la obra que hoy en día debe hacer su pueblo, aquel que tiene propiedad, que tiene recursos, debe estar orando hoy en día cuándo ha de dar esto para la causa, para que continúe esta obra y estos mensajes que hoy en día se tienen como olvidados puedan nuevamente salir a la luz y brillen de tal forma hasta que pueda darse ¿un fuerte qué? Un fuerte pregón.
Muy bien, puede darse un fuerte pregón. Bueno, vamos a continuar porque el tiempo va pasando. Entonces aquí se los había anotado, son 7 pilares o 7 fundamentos. Ahí está el santuario, primer ángel, segundo ángel, tercer ángel, justificación por fe, el santo sábado y la no inmortalidad de el alma. Avancemos. Muy bien, quiero que me ayuden ahora a leer acá y notemos ahora con respecto al sello. Saben que en ese capítulo 17, ya más o menos a la mitad de todo el capítulo, la hermana White fue inspirada, fue llamada para promover ese mensaje del sellamiento que entra dentro del mensaje del tercer ángel, y habló con su esposo para que también entonces él ahora escribiera sobre eso y se publicara sobre esto. Así que él esperó un momento hasta que fue instado por el Espíritu Santo a escribir, a publicar, a dar esa verdad sobre el sellamiento. Entonces, es parte de los fundamentos, parte del mensaje del tercer ángel con respecto al sellamiento. ¿Por qué es parte del mensaje del tercer ángel? Muy bien, Apocalipsis 14, de 9 en adelante, nos habla sobre el sello de Dios y la marca de la bestia, porque si hay pueblo que va a recibir la marca de la bestia, quiere decir que hay otro pueblo que ya está sellado para el Señor. Entonces, vamos a ver qué nos dice con respecto ahora al sellamiento y la obra actual. Voy a leerlo, dice así: no todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aún entre los que enseñan la verdad a otros, hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Los que conocieron también la profecía y los tesoros de la sabiduría divina deberían haber actuado de acuerdo con su fe, deberían haber mandado a sus familias tras sí, para que por medio de un hogar bien ordenado pudiesen presentar al mundo la influencia de la verdad sobre el corazón humano. Entonces, hermanos, vemos lo mismo, la obra que nuestros pioneros en su época necesitaron hacer, y cómo Dios vio esa obra, y cómo vio allí en medio de la oscuridad, guió a sus hijos, el pastor guió a sus corderos. Aquí también, mis hermanos, nosotros hoy en día como pueblo necesitamos cumplir con esta obra. No podemos quedarnos con simplemente un conocimiento de las profecías, de la verdad. Necesitamos ahora ser luces para otros y vivir esas verdades. Saben que me llama mucho la atención en este pasaje donde decía: tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron ¿qué cosa? ¿Qué no hizo este grupo de personas? La obra correspondiente. Exacto, hermana. Necesitamos hoy en día también fundarnos en los mismos hitos antiguos y así entonces ser inspirados por Dios también para continuar con esta obra, con esta misión. Muy bien. Un hermano que por favor me ayude a leer allí el párrafo a mi derecha. Dice: por su falta de devoción y piedad, por no haber alcanzado una alta norma religiosa, contribuyeron a que otras almas se conformaran con su situación. Los hombres de juicio finito no pueden ver que el seguir el modelo de estos hombres que tan a menudo les comunicaron los tesoros de la palabra de Dios, pondrán ciertamente en peligro sus almas. Jesús es el único modelo. Cada uno debe escudriñar la Biblia por su cuenta, de rodillas delante de Dios, con el corazón humilde y susceptible de ser enseñado, como el de un niño. Si quiere conocer lo que es el Señor, lo que el Señor requiere de él, por muy grande que sea la altura en que haya estado cualquier ministro en el favor de Dios, si deja de seguir la luz que Dios le dio, si se niega a ser enseñado como un niñito, caerá en las tinieblas y los engaños satánicos y conducirá a otros por la misma senda. Muy bien. Pastor Oscar, ¿cómo se le llama esto? ¿Salvación por qué? Salvación por obras. Muy bien, por Ya. dependencia. Sí. Por dependencia, muy bien, el pastor nos ha estado hablando sobre eso y saben que realmente no podemos nosotros decir que hemos llegado a un lugar donde ya estamos seguros y firmes y que ya estamos seguros.
Aquí nos dice, si nosotros nos conformamos con una alta norma religiosa, o ponemos más bien, no una alta norma religiosa, perdón, una norma no muy alta, y nos creemos que ya es suficiente con lo que hemos hecho, con el conocimiento que tenemos, Satanás aprovechará y nosotros seremos modelo para que otras personas sigan nuestro ejemplo y de esa forma no se coloque en una alta norma religiosa. Nosotros no podemos entonces sentirnos seguros. También necesitamos ser humildes y cada día estar dispuestos a aprender, a dejarnos enseñar como un niñito del Señor, ¿sí? Y así compartir juntos nuestros puntos de vista, ser corregidos y también ayudar también a corregir a los demás. Avancemos. ¿Falta de qué? De devoción. ¿Cuánto tiempo estamos nosotros tomando para Dios, para el estudio de la Biblia, para la oración, ayuno, vigilias? Dice, por su falta de devoción y piedad, por no haber alcanzado una alta norma religiosa, contribuyeron a que otras almas se conformaran con su situación. Los hombres de juicio finito no pueden ver que el seguir el modelo de estos hombres, que tan a menudo les comunicaron los tesoros de la palabra de Dios, pondrán ciertamente en peligro sus almas. Jesús es el único modelo. Cada uno debe escudriñar la Biblia por su cuenta, de rodillas delante de Dios, con el corazón humilde y susceptible de ser enseñado como el de un niñito. Si quiere conocer lo que el Señor requiere de él, y por muy grande que sea la altura en que haya estado cualquier ministro en el favor de Dios, si no deja de seguir la luz que Dios le mostró, que Dios le dio, si se niega a ser enseñado como un niñito, entonces caerá en las tinieblas y en los engaños satánicos y así inducirá a otras almas. Bueno, este párrafo nos faltaba, dice, ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una ¿qué? Una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación y entonces, ¿qué vendrá? La lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Necesitamos vaciar primero entonces, ¿qué cosa? ¿Qué debemos vaciar, mis apreciados? Todos nuestros Nuestro, defectos Pulir de nuestro carácter. carácter. exactamente, debemos limpiar el vaso para que así el Espíritu Santo pueda ser derramado sobre nosotros. Necesitamos como niñitos rendirnos a los pies del Señor y así entonces poder ser enseñados. ¿Cuánto tiempo ha tomado para la Biblia? 5 minutos, estudio de la Biblia. ¿Cómo nos dice acá, hablando sobre el sellamiento? Esto lo encontramos, ahí están los textos, joyas de los testimonios en tomo 2. Vamos en la página 69, el segundo párrafo. Vamos a leerlo. ¿Cómo nos dice? Ayúdenme allá ustedes. Dice, nos conformamos con demasiada facilidad con lo que los hermanos, con lo que hemos alcanzado. Nos sentimos ricos y con abundancia de bienes y no sabemos que cada uno de nosotros es un cuita y miserable y pobre y ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. Esa es la Ahora es el momento. condición en la que necesitamos ponernos de rodillas ante el Señor. Siga, hermano. Dice, ahora es el momento de oír la amonestación del testigo fiel. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Muy bien. Joya de Muy los bien. testimonios, Sí, tomo sí, 2, señora. 69.2. Muy bien. Dice, Es en esta... importante entonces entender nuestra condición. Saben que la Odisea tiene diferentes problemas. Aquí dice que necesitamos primero entender cuál es nuestro problema. Saben que uno de los problemas hoy en día que nosotros tenemos es que nos creemos que sabemos, hablando de nuestra condición, pero realmente no conocemos ni siquiera que nosotros no sabemos que estamos mal. Por eso el primer punto para poder ser sellados, según lo presenta aquí la palabra de Dios, necesitamos conocer nuestra condición para que ahora podamos ir y recibir el remedio, especialmente el colirio para la ceguera, porque si usted está ciego, ¿qué va a pasar? No va a entender, no va a ver los demás problemas que tiene. Necesitamos atender la ceguera
y entonces así ir recibiendo lo que el testigo fiel nos ofrece. Continúe, hermano. Dice, en esta vida debemos arrostrar pruebas de fuego y hacer sacrificios costosos, pero la paz de Cristo es la recompensa. Ha habido tan poca abnegación, tan poco sufrimiento por amor a Cristo, que la cruz queda casi completamente olvidada. Debemos participar de los sufrimientos de Cristo si queremos sentarnos en triunfo con él sobre su trono. Mientras elijamos la senda fácil de la complacencia propia y nos ajuste la abnegación, nuestra fe no llegará nunca a ser firme y no podremos conocer la paz de Jesús ni el gozo que proviene de una victoria consciente. Los más encumbrados de la hueste remida, que estarán vestidos de blanco delante del trono de Dios y del Cordero, habrán conocido el conflicto necesario para vencer, porque habrá pasado por la gran tribulación. Los que hayan cedido a la circunstancia en vez de empeñarse en este conflicto, no sabrán cómo subsistir en aquel día cuando la angustia domine a toda alma. Cuando si Noé, Job y Daniel estuvieran en la tierra, no salvarían hijo ni hija, pues cada uno habrá de librar su alma por su propia justicia. Muy bien, hermanos. Esto es un momento solemne. Es un tiempo solemne en el que vivimos y necesitamos entender otros. Nadie puede vivir por la fe de otro. No podemos vivir por la fe de los padres, de los hijos, de hermanos, de amigos, del pastor. Necesitamos cada uno poder experimentar este tipo de fe y así entonces poder subsistir. Inclusive nos presenta 3 hombres modelos allí. Dice, estuviese en la tierra Noé, o si estuviese Job, o si estuviese Daniel, 3 hombres modelos. Dice, aunque estuviesen en la tierra, ninguno podría librar por su justicia a otro hijo o hija. Así sucede hoy en día, mis hermanos. No podemos vivir por la fe de otros. Necesitamos cada uno esforzarnos y luchar por tener una clara visión, por tener una relación estrecha con Dios y que nuestra fe firme pueda afrontar entonces estos conflictos, este tiempo aquí que lo menciona allí como de gran tribulación, podamos afrontarlo para entonces así poder ver al Cordero. Después de que estemos nosotros sellados con el sello de Dios, podemos pasar por este tiempo sin ninguna dificultad. El punto no es la dificultad del tiempo, el punto es la preparación hoy en día para cuando venga la dificultad. Muy bien, vamos a continuar. Ayúdeme aquí, hermana, o algún otro hermano que nos quiera compartir la lectura. Vamos a seguir compartiendo. Estamos leyendo sobre el mismo libro, Joyas de los Testimonios Tomados, y vamos avanzando. Ya casi vamos finalizando este capítulo y también finalizando esta presentación. Nadie necesita decir que su caso es desesperado, que no puede vivir como cristiano. Con la muerte de Cristo ha sido hecha amplia provisión para toda alma. Jesús es nuestro auxilio constante en tiempo de necesidad y invoquémosle con fe que Él prometió oír y contestar nuestra petición. Muy bien. Ojalá. Continúe, hermanita. Dice, ojalá que tengamos fe viva y activa. La necesitamos. Debemos tenerle o desmayaremos y caeremos en el día de la prueba. Las tinieblas que descansarán entonces sobre nuestra... Ay, se me perdió. Sobre nuestra senda. Es que se me salió el... Que otro lea porque se me salí. Tranquila, hermana. Listo. Entonces, voy a leer otro párrafo y doy la oportunidad para que otro continúe. Entonces, sobre nuestra senda. No deben desalentarnos ni desesperarnos. Son el velo con que Dios cubre su gloria cuando viene a impartir ricas bendiciones. Por nuestra experiencia pasada, debemos entonces ahora saber esto.
En aquel día en que Dios tenga controversia con su pueblo, esta experiencia será una fuente de consuelo y esperanza. Ahora es cuando debemos guardarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos sin contaminación del mundo. Ahora es cuando debemos lavar el manto de nuestro carácter y emblanquecerlo en la sangre del Cordero. Ahora es cuando debemos vencer el orgullo, la pasión, la pereza espiritual. Ahora es cuando debemos despertarnos y hacer un esfuerzo resuelto para lograr simetría de carácter. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Estamos en una situación muy penosa, aguardando y velando por la aparición ¿de quién? De nuestro Señor. El mundo está ¿cómo? Hermanos, ¿cómo está el mundo? En tinieblas. Tinieblas. En Muy tinieblas. bien. Mas vosotros, hermanos, como lo dice Pablo, nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sobrecoja como ladrón. Allí está en 1 Tesalonicenses 5:4. El propósito de Dios consiste siempre en sacar luz de las tinieblas, gozo del pesar, descanso del cansancio para el alma que aguarda anhelante. Esa es la experiencia que hoy en día como pueblo necesitamos tener, hermanos, conectarnos con el Cordero, poder despertar, ver que estamos realmente en un mundo de tinieblas y necesitamos brillar allí. Satanás nos quiere envolver para que aquel día nos sobrecoja, nos tome por sorpresa. Satanás no quiere que nosotros podamos despertar a esta grande verdad. Necesitamos hoy en día entonces el fundamento de nuestra fe. Por eso hago énfasis con lo de nuestros pioneros. Ellos sabían lo que tenían que hacer, sabían el mensaje que debían dar y por eso ellos vivían como vivían. Si nuestra fe está fundada en su palabra, en la palabra de Dios, Biblia, espíritu de profecía, tenemos una relación estrecha con Él, mis hermanos, no hay nada que nos detenga. Ese es el fundamento. Ese es el fundamento que debemos tener. Continuemos. Otro hermano que por favor me ayude con el párrafo siguiente. Inicia con una pregunta. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo, hermanos, en la gran obra de preparación? Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. Muy Los bien, que hermano. desconfían Los que de se sí unen ¿con qué? mismos, con la bestia. Con el mundo. Con el Reciben el mundo molde y de se la bestia. preparan para tener la marca de la bestia. Entonces la pregunta es, hoy en día, ¿será que hay personas en nuestra iglesia que ya están o ya tienen el molde para recibir la marca de la bestia? ¿Ustedes qué dicen? Claro. ¿Cierto que sí? Necesitamos nosotros despertar a esta verdad porque estamos en el tiempo en que estamos recibiendo el molde. Es que estamos apenas con el último tiempo de misericordia de Dios para poder tomar el molde ahora del Espíritu Santo, para ser sellados con el Espíritu Santo y ser fundados en esas verdades bíblicas. Muy bien, continuemos. Los que confían. Los que desconfían, perdón. Los que desconfían, perdón un momentico, los que desconfían, allá, los que desconfían de sí mismos, se humillan delante de Dios y purifican obedeciendo a la verdad. Son los que Purifican sus reciben almas, obedeciendo la verdad, sí, señor. reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios ¿en qué? En sus frentes. En sus frentes. Sí. En sus frentes se promulgan. Cuando se promulgue. Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello de su carácter, permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Muy bien, cuando se estampe ese sello. Así que necesitamos hoy en día, mis hermanos, tener ese molde. Ese sello debe ser estampado ya en nuestra frente, símbolo de nuestra mente, nuestros pensamientos. ¿Sí? Y vamos a terminar ya con este párrafo con respecto a esta gran verdad. Terminamos. ¿Quién, hermana, me sigue ayudando usted o algún otro hermano que lo desee? Ahora es el momento. Ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una O una mujer.
Impuros. que que chiquitico, sean impuros. que sea, sí, o una mujer impuros, nunca será Por eso, puesto sobre la eso, frente de muy bien, seres por eso humanos. Apocalipsis 14 nos dice sobre ese grupo de personas que siguen al Cordero, los cataloga como vírgenes porque son puros, tienen una fe pura. Muy bien, hermana, continúa. Ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Avanzando mis Avanzad. avanza mis hermanos y hermanas. Puedo escribir solo puedo escribir solo brevemente acerca de estos puntos. Muy bien, En este momento, llamar simplemente vuestra atención a la necesidad de preparación. Escudriñar las escrituras por vosotros. Porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna. Por vosotros, mismos. asimismo, A fin escudriñar de comprender, muy bien, por vosotros mismos, a fin de comprender la terrible solemnidad de la hora actual. Amén. amén. Muy bien, hermano, necesitamos hoy en día permitir que el sello de Dios sea puesto. No será puesto nunca sobre un hombre o sobre una mujer que sean impuros, sobre un hombre, una mujer ambicioso, amador del mundo. Nunca será puesto entonces sobre corazones falsos o corazones engañosos. Necesitamos hoy en día realmente la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese sello necesita terminar allí su obra en nosotros. Necesitamos ser candidatos para el reino de los cielos. Mis hermanos, Dios les bendiga. Y quiero preguntar en esta oportunidad si ustedes están dispuestos a colocar todo de su parte, si están dispuestos ustedes a ponerle empeño a su salvación para recibir ese sello de Dios. ¿Están ustedes dispuestos Amén. para ello? Amén. Amén, amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Mi deseo y Amén. oración en esta mañana, compartirles estos pensamientos, que podamos cada día entonces permitir la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y ser luces que brillen para la eternidad. Dios les bendiga, mis Amén. apreciados Amén. hermanos. Gracias, hermanito. Termine con una oración, hermano Nelson. Muy bien. Oremos. Querido Padre Celestial, en esta oportunidad, Señor, agradecemos el habernos permitido disfrutar de este santo y bendito mensaje. Al comprender, oh Dios, la obra de nuestros pioneros y también comprender que nosotros somos aquellos que van a concluir con esta obra, Señor. Permítanos disfrutar de esa misma fe, permítanos disfrutar de esos mismos fundamentos, Señor, y permitir que nuestra vida brille totalmente su luz. Bendiga este grupo, ahora que estamos, oh Señor, en este día, el día 27 de oración. Queremos implorar para que su obra sea completa en nosotros, que nuestra vida espiritual sea restaurada y así podamos difundir estas verdades, empezando, Dios, en casa y terminando así en toda parte del mundo. Gracias, oh Padre, por oírnos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.